Cedo la palabra a Pamela Quesada para que pueda iniciar con su ponencia Psicoterapia Online, Avances y Desafíos. Adelante, Pamela. Gracias. Gracias, Carolina, y súper interesante y complementario a todo lo que hemos estado escuchando. Súper sorprendida también de los cambios. Yo participé en el Congreso del año pasado y la verdad que la diferencia entre lo expuesto del año pasado hasta ahora, en términos de todos los avances, es tremendo, así que creo que el COVID ha tenido sus efectos también positivos en algunas áreas, sobre todo como esta. Bien, entonces, bueno, yo por supuesto soy psicóloga, soy chilena y como ya decía antes Carolina, yo me dedico, estoy hace ya 6 años atendiendo online y estoy muy en contacto con psicólogas, especialmente trabajo con psicólogas que están formándose para poder atender de distintas modalidades, darse a conocer y por lo tanto trabajo principalmente con psicólogas chilenas, pero también trabajo con psicólogas de más de 10 países, ¿sí? Entonces, lo que yo quisiera compartir hoy día son lo que yo he visto, cuáles son los desafíos en la formación en la práctica de la telepsicología, dado que yo estoy muy cercana a las preguntas que las personas me hacen a mí, ¿sí? Y espero que sobre todo las personas acá que se dedican a investigación, eh, esto les aporte también ¿cómo se llama? En ver cómo esta formación o la investigación pudiera seguir acercándose a estas necesidades concretas, ¿sí? Ok, entonces lo que vengo a compartir, como les comentaba, son las dudas y las prácticas comunes de los terapeutas sin formación especializada en esta modalidad en Chile, que como les repito, es como mi mayor número de personas con las que tengo contacto, pero también hay otras personas que pueden estar involucradas. Y quería comenzar con esta frase que es: el que nada sabe, nada teme. Bien, que yo creo que es como que ha sido un poco la tónica de lo que por lo menos yo he percibido en esta obligación de alguna manera a que la telepsicología, que antes era una opción, ahora sea una obligación. Y en esto de el que nada sabe, nada teme, me parece que lo que yo vengo escuchando hace mucho tiempo, o sea, quizás no tanto tiempo, pero desde el año pasado, cuando me empecé a relacionar con todo este increíble equipo que empezó a formar Juanjo, con estas redes internacionales, es que nadie sabía, o por lo menos acá en Chile no se conocía que había tanta investigación y tantas como eh, intervenciones que hay que hacer distintas o riesgos en la práctica. Por lo tanto, muchas personas se lanzaron a atender online sin saber muy bien cuál es el marco, ¿no? Donde la ética y la práctica les permiten seguir ejerciendo de manera segura, ¿ok? Entonces, el estado actual de lo que yo he estado viendo es que la mayoría de los psicólogos están usando plataformas como WhatsApp, Zoom, Google Meet o llamadas telefónicas, ¿sí? Esto, lo de WhatsApp, sobre todo porque hay muchos pacientes que todo lo que tiene que ver con instalar Zoom o Google Meet ya se les puede hacer complejo, entonces empiezan con WhatsApp o llamadas telefónicas y finalmente las personas se sienten más cómodas con esas tecnologías. Sabemos que no son encriptadas y tienen muchos riesgos en temas de privacidad, pero sí es una práctica que se está dando muy común. ¿Bien? Y muchos terapeutas, sobre todo terapeutas que quizás no son de edad tan joven, eh, no quiero decir que son viejos, pero quizás no están tan acostumbrados a las tecnologías, lo que están haciendo es mantenerse con pacientes antiguos y seguir atendiendo por teléfono, en caso, por supuesto, en que no hay riesgo habitual ni una patología eh, ya más grave. ¿Okay? El tema del uso de computadores, eh, me imagino que ustedes sabrán que como la mayoría de los psicólogos que están atendiendo, muchos conviven con hijos en casa que además tienen que seguir haciendo formación en línea y no cuentan en las familias con 3, 4 computadores. Los computadores son compartidos, los usan los familiares, por lo tanto todo lo que se
recomienda en términos de tener un computador especial para el trabajo con los pacientes, etcétera, muchas veces es inviable y tampoco se considera como algo grave en el uso, ¿bien? Entonces, por lo menos acá en Chile, lamentablemente, no como Colombia, por ejemplo, ni como todos los desarrollos que se están haciendo también en Brasil, España, etcétera, no hay fiscalización ni un real conocimiento del impacto del cambio en esta modalidad. Por lo tanto, las personas en este momento están como en un espacio gris, ¿sí? En términos de lo que es el colegio de psicólogos, no es obligatorio acá estar colegiado, y de hecho en este momento está bastante desprestigiado. El colegio de psicólogos estuvo con todos unos problemas de cambio del fondo del directorio, demandas internas, etcétera. Por lo tanto, no tenemos los psicólogos como una entidad de autoridad que establezca en estos momentos ciertos lineamientos. Sin embargo, el año pasado se creó el Centro de Estudios Psicológicos, que es una entidad que es independiente del Colegio de Psicólogos, pero que en el fondo se adhiere a él. Y que en este año, a raíz de esta circunstancia especial en términos del COVID, se hizo una formación en telepsicología gratuita, dentro de las cuales yo participé con formación, y hubo 2.000 inscritos, lo cual fue una súper sorpresa para esta entidad. No hubo tanta difusión y muchas personas pidiendo una formación con mucha más profundidad. Y actualmente se está haciendo un desarrollo de una formación más formal, también de la cual soy parte, y se está lanzando ya para septiembre para hacer como, entre comillas, un piloto, para luego poder tomar certificaciones y estudios como mucho más profundos al respecto. Pero como podrán ver, en Chile estamos a años luz de lo que muchos de ustedes han expuesto, ¿bien? Por lo tanto, no hay estándares específicos desarrollados, sí hay como comunicados oficiales que dicen que hay que mantener la privacidad, que hay que regirse bajo criterios éticos, pero no se dice, ¿sí? ¿Cuáles son estos criterios éticos? Ni cuáles son esos estándares de privacidad. Entonces, como les decía, queda en una zona bastante gris, ¿sí? ¿Cuáles son algunas acciones como que yo, este es un nombre que yo puse como compensatorias al respecto, que se han lanzado? Bueno, el Ministerio de Salud lanzó una plataforma que se llama Saludablemente, donde hay mucha información acerca de acciones preventivas y de promoción respecto a la salud mental, y también atención psicológica gratuita y plataformas donde las personas pueden acceder rápidamente, más que nada a consejería, y también reformas para que la población acceda a medicamentación y atención psicológica en modalidad remota, ¿bien? Y con el aumento de la violencia intrafamiliar, también el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó protocolos reforzados de aumento por todo esto del aumento de la violencia intrafamiliar, que obviamente generalmente está relacionada con la vulneración de la mujer o de los niños, que solamente en marzo tuvo un aumento en denuncias del 20%, y una iniciativa que me parece importante destacar es que si una mujer va a una farmacia cualquiera y pide y dice necesito una mascarilla 19, hay un protocolo que se desarrolla para poder protegerla. Esto es porque obviamente la mayoría reside con la persona con la cual está sufriendo violencia intrafamiliar, y muchas veces no puede desde su hogar llamar por teléfono o ingresar a un computador sin verse expuesta a una mayor represalia, ¿sí? Obviamente siempre, de todas maneras, el femicidio sigue siendo un tremendo problema, que me imagino que en Chile y en muchas partes del mundo. Por lo tanto, hay muchas mujeres todavía que no se atreven a denunciar, y ha sido un gran problema, ¿bien? En términos amplios, solamente para que tengan un conocimiento, en Chile hay patologías con tratamiento garantizado, que son depresión en personas mayores de 15 años, bipolaridad, esquizofrenia y dependencia y abuso a alcohol, con ciertas restricciones para cada uno en términos de edades. Pero en lo que yo he visto, al menos en el conocimiento de todo lo que es la red psicológica, muy pocas personas saben acerca de esto y acceden a este tipo de tratamiento, ¿bien? Por lo tanto,
la mayoría de las personas en este momento, que quizás estaban siendo antes tratados porque quizás iban a centros asistenciales, están sin tratamiento y están en alto riesgo, ¿sí? Ok, ¿cuáles son las preguntas comunes que me han llegado a mí, que yo he ido observando en muchos? Yo tengo contacto con miles de psicólogos, y las preguntas comunes que han llegado son, respecto a la práctica clínica, sobre todo es cómo hacer para trabajar con niños y con parejas o familias, ¿sí? Porque en una interacción con adultos, donde muchas veces, no siempre, la interacción sigue siendo a nivel del habla, bien, a menos que se considere el trabajo con el cuerpo, que también hay ciertas adaptaciones, el tema con niños y parejas sí ha quedado más bien aislado, y lo que parece preocupante es que muchas parejas están en este momento teniendo muchos problemas de convivencia, ha aumentado fuertemente las separaciones, la violencia, y también los niños han sido fuertemente afectados. Por lo tanto, hay un tremendo desafío. ¿Bien? Y por supuesto también, como ustedes antes lo decían, los contextos de atención no tienen privacidad porque hay presencia de niños o de la pareja, por lo tanto, las personas no tienen esa posibilidad de tener un espacio en el que conversar. Hay muchas personas que se van a atender como pacientes incluso al auto, y también terapeutas que van a atender al auto para poder tener un espacio de privacidad, pero no todas las personas tienen auto, o incluso un auto con un estacionamiento que tenga señal a internet. O sea, estoy hablando de cosas súper, súper básicas, y también pasa en muchos momentos donde las coberturas, sobre todo al principio de la pandemia, las redes de internet estaban colapsadas, por lo tanto, también hubo problemas prácticos, ¿sí? También en casos de riesgo suicida y patologías que requieren internación, es muy complejo porque en términos de la literatura y de la investigación antes de esta pandemia, lo que se en el fondo sugería y se pedía fuertemente es que patologías con riesgo no se atendieran en modalidad remota. Y entonces queda ahora como un área gris nuevamente de qué hacemos, ¿sí? Hay una persona que quizás está con un riesgo suicida, y como creo que Mónica decía anteriormente, muchas veces los centros asistenciales no dan abasto y hay muchas personas que no pueden ser internadas quizás en una clínica privada, por lo tanto hay serie de complejidades, y como sabemos también el riesgo suicida aumenta en el caso de aislamiento social, por lo tanto hace muchísimo más complejo el tratamiento y el pronóstico de personas en esta situación especial. ¿Bien? Otras dudas comunes y desafíos para los psicólogos de hoy en día tienen que ver con el encuadre, que es como veíamos antes, el tema de cómo mantener la privacidad, tanto en la modalidad sincrónica, es decir, cuando se está dando la atención, como también después como la mantención de los datos. También otros temas, que es como cómo cobrar, cosas súper simples, ¿sí? Que para las personas también ha generado el poder empezar a utilizar plataformas que generen unos cobros automáticos, etcétera, lo que a mí me parece una muy buena práctica a largo plazo. Y también hartas preguntas acerca de si es que hay que bajar el valor, porque todavía hay una percepción de que la práctica con telepsicología tiene una menor efectividad, por lo tanto habría que bajar el valor, lo que para mí, y bueno, con todas las investigaciones que todos conocemos, la efectividad es la misma, por lo tanto no es necesario bajar el valor, y de hecho eso me parece que podría ir en detrimento de la alianza terapéutica y todo lo que tiene que ver con la maniobrabilidad del terapeuta. ¿Bien? También hay preguntas acerca de dónde formarme y en qué, ¿ok? Porque como les decía antes, el que nada sabe, nada teme, y por lo menos si no hay fiscalización, queda como esto de, bueno, si me formo quizás tiene que ver con el querer mejorar mi práctica, pero no como una necesidad concreta, ¿sí? Y por eso es necesario siquiera formarme. Bien, surge la pregunta. ¿Por qué? Porque sobre todo al comienzo, me imagino que a ustedes también les pasó, es que era
una situación de por mientras, ¿sí? Como que nunca pensamos que se iba a demorar tanto, y por lo tanto, también esto contextualizado con que hay muchos terapeutas que sufren mucha fatiga laboral por la sobreexposición a la pantalla, y también un tema de, obviamente, somos seres humanos, hay una incertidumbre contextual, y la mayor vulnerabilidad de los pacientes, por lo tanto, hay casos que se han agravado, ¿bien? Entonces, otra de las dudas, y con esto ya voy terminando, ya que finalmente la práctica de la psicología también es un servicio de la cual nosotros vivimos, es cómo hacer para atraer nuevos pacientes y también generar confianza a través de esta modalidad, ya sea por la reticencia de muchos pacientes en atenderse en esta modalidad y por el mismo desconocimiento acerca de la efectividad de los propios terapeutas. Entonces también hay un miedo a la incertidumbre económica y la sensación de los terapeutas de no querer aprovecharse de la situación en términos de esta pandemia mundial que tanto se ha hablado. ¿Bien? Bueno, con esto termino la presentación como un complemento a lo que se ha ido exponiendo respecto de desafíos que yo he ido observando con psicólogos que están dentro de mi radar. Muchas gracias, Pamela. Mil gracias por tu aporte y tu presentación. Y me gustaría ahora invitar a Mónica